Lanzamiento solo 349 pesos con 90. Búscalo en tu kiosco o suscríbete online. Consumo interno versus exportaciones, una economía nacional y popular versus una economía abierta al mundo. Ese sigue siendo el debate en torno a la ideología económica, la matriz económica en la Argentina, a pesar del paso de los años. Estamos con Marcelo Elizondo, especialista en mercados internacionales y globales. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias por la invitación. Bueno, recién conversaba con Filmus, con Daniel Filmus, esta cuestión de déficit sí o no, seguridad jurídica sí o no, y hay una insistencia en que algunas posiciones macroeconómicas o consideraciones de seguridad jurídica a veces son perjudiciales para la gente, para el consumo interno y los derechos de los consumidores en Argentina. ¿Cuán real es hoy, en el contexto internacional, que un país pueda vivir con lo propio? Bueno, la experiencia indica que en todo el mundo esa supuesta dicotomía entre la economía doméstica y la economía exterior, esa dicotomía ha sido superada. Hay una integración plena. Por distintas vías, primero por el comercio exterior, los países producen y exportan y son las mismas empresas las que exportan produciendo además para el mercado doméstico. Sí. Porque si vos exportás, además de abastecer el mercado doméstico, lográs una escala, una especialidad, lográs más justificativo para invertir y desarrollar tecnología, que cuanto más acceso a mercado, a consumidores tenés, más justificada está. A ver, eso es una explicación importante, porque hay una cierta idea de que si las empresas encuentran que los mercados del exterior son más rentables, se va a perder, es decir, va a bajar la oferta, entonces van a encarecer los productos en la Argentina. ¿Esa lógica es incorrecta? Esa lógica es incorrecta, salvo que vos tengas, como hemos tenido en la Argentina, mucha distorsión que hace que los precios externos sean muy distintos de los precios domésticos. Sí. Entonces, si por algún motivo impuestos a la exportación o impuestos domésticos diferenciales o lo que fuere, tipo de cambio, por ejemplo, tipo de cambio oficial, tipo de cambio paralelo, tipo de cambio de exportación distinto al de importación, si por alguna distorsión vos tenés mucha diferencia entre el precio por exportar o por vender en el mercado doméstico, entonces ahí sí puede haber algún ruido. Pero ese ruido en definitiva termina perjudicando a todos porque desalienta la inversión, atrasa la tecnología en la empresa, nos perjudicamos todos. En las economías abiertas, en las que la empresa puede abastecer lo doméstico y lo externo, de igual manera, la escala de acceder a mejores mercados, a mayores mercados, hace que nos beneficiemos también los consumidores locales que estamos recibiendo de producción doméstica algo que quizá si no hubiera salida al mercado externo no se produciría en nuestro país. Claro, eso si vos le tuvieras que explicar a una persona común que se resiste a la idea de exportación y que la vía de la exportación es la vía de desarrollo para la Argentina, ¿iría por ese lado? ¿Qué le dirías? Mira, te diría, por ejemplo, en la Argentina se hacen autos. No se harían autos en la Argentina, si no fuera porque desde la Argentina se venden autos en Brasil, además de venderse en México o en Colombia. Está estimado que vos necesitas una escala mínima, una cantidad de autos vendidos, como para justificar tener una empresa que produzca autos o una industria automotriz. En la Argentina hay más de 10 terminales. Entonces, en la Argentina hay terminales que hacen autos porque además de abastecer al mercado doméstico, abastecen Brasil, México, Colombia y algún otro mercado. No habría fábrica de autos en la Argentina si solo tuvieras la demanda local. ¿Y eso por qué? ¿Porque la demanda local tiene otro precio o porque es muy baja? Porque lo que se llama escala, que es la dimensión del negocio, no justifica, hace carísima el costo por unidad producida. La escala, si no es muy elevada, si no es mínimamente grande, hace carísima la producción. Ahora, lo hace muy ineficiente. Ahora, ¿la escala es mínima porque los argentinos son pobres? No, porque somos un mercado de... somos 45 millones de habitantes. Porque somos pocos. Claro, somos pocos. Bien. No, porque digo, si fuera porque los argentinos son pobres, la lógica de Daniel Filmus y de las personas que resisten las exportaciones podría decir, mejoremos las condiciones de vida de los argentinos, que consuman mucho y una vez que ese cubra todo el mercado interno, recién ahí pensemos en exportaciones. ¿Se puede pensar así o es completamente ilógico? No, es al revés. A ver. En realidad, ¿cómo mejorás las condiciones de vida de los argentinos? Con mejor empleo. Básicamente. Hay otras razones, hay infraestructura, condiciones sociales, condiciones culturales, pero el bolsillo... Mejores ingresos. El bolsillo depende de mejores ingresos y la primera manera de conseguir mejores ingresos es un empleo. Hay más empleo en los países que tienen más producción. Y vos tenés mucho más producción si
lográs llegar a más demanda. Más demanda es, además de los consumidores de tu país, los consumidores de otros países. Está bien, pero te voy a poner un ejemplo. La industria alimenticia argentina, agroalimenticia argentina. Siempre se dice que la Argentina hace alimentos para 400 millones de personas. Efectivamente. No tendríamos tal industria agroalimenticia en la Argentina si solo produjéramos para el mercado local, porque no se justifica la demanda doméstica. Ahora, ese es un... Pero ahí está el ejemplo central, Marcelo, porque tenemos 32% de pobres en Argentina y según Manes hay un 30% de personas que tienen hambre en Argentina, que tienen la sensación de hambre en Argentina. Entonces, hay alimentos para 400 millones de personas, es así más o menos, el cálculo, pero los argentinos tienen hambre. Entonces hay una cuestión de la política, no de la política económica, pero de la política que también impacta en la política económica, que no está con ese volumen de alimentos que excede el consumo argentino, alimentando a todos los argentinos. Entonces, eso no le da argumento a quienes se resisten a las exportaciones. Si producimos tal cantidad de toneladas, ¿por qué primero no producir las políticas para que ese alimento les llegue a todos y luego hacer las exportaciones? O una cosa necesita de la otra. Yo te hago la contrapregunta. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Producir menos toneladas como para resolver el problema de los argentinos que... Tendríamos que distribuir mejor esas toneladas entre los argentinos y además exportarlas. En realidad, entonces el problema no es de la producción, que es de la política, por eso. Es de la política y la política económica. En realidad hay una economía en la Argentina que no genera empleo suficientemente calificado, ni en cantidad ni en calidad. El problema es de todas las demás actividades económicas que no tienen inversión, no logran productividad, no logran un desarrollo suficiente. ¿Por qué? Bueno, la Argentina es un país que tiene 50% de inflación, tasa de interés de 73%, es un país que tiene 70 años de inestabilidades, lo cual expulsa inversiones, no solamente las famosas inversiones externas que esperamos que vengan, también las de los propios argentinos. Cada vez que sube el dólar son los argentinos que se están yendo. Entonces, cuando vos tenés una economía con tanto ruido, lo que haces es desalentarse el ahorro y la inversión. Por lo tanto, ahí tenés el problema que genera que no haya empleo suficiente. Entonces, el problema no es de los que sí producen y además exportan. El problema es de aquella otra parte de la economía que no genera empleo y crecimiento suficiente. La Argentina hace 8 años prácticamente que no crece. Pero esta respuesta, esta cuestión está resuelta en el mundo. El mundo exporta cada vez más, importa cada vez más, emite inversión, recibe inversión, se vincula internacionalmente. La verdad es que a mí me cuesta entender que haya gente que esté pensando que lo mejor, no lo digo por vos, sino por Filmus, lo mejor es no exportar. Pero por eso... Porque la evidencia empírica muestra que es lo opuesto, eso no es una cuestión ideológica, es la evidencia. Pero por eso quiero desarmar el mecanismo para entender los reparos que tiene la gente que ve como tabú la exportación, y me parece que en el tema de los commodities que vienen del agro, está bastante clara la preocupación que puede surgir. Es decir, un sector que sobreexporta en relación al mercado interno, que sobreproduce en relación al mercado interno, si uno replicara esa lógica y todos los sectores fueran tan productivos como el de los agronegocios y sobreprodujeran en relación al mercado interno, entonces pueden exportar muchísimo, no termina esa sobreproducción, porque lo muestra el tema de la cantidad de granos que se producen, en derramar, en beneficiar, como quieras, a la situación social de la Argentina. Ese es, me parece, el link que falta entre exportemos lo más posible, que todos los sectores exporten, pero no está volviendo del todo la gente porque hay pobreza, porque hay hambre. A ver, la razón de la pobreza no es que haya gente a la que le va bien, el sector agroexportador, es que el resto de la economía de manera sistémica no incorpora a los demás. No es afectando a los exitosos que mejoraremos a los que son eso está los que están más relegados. Eso está claro y perdóname, hay ejemplos. Cuando la Argentina prohibió la exportación de carne, lo que se... ese es otro ejemplo interesante. Cuando la administración del presidente Néstor Kirchner se restringió la exportación de carne y después se prohibió, y hubo muchos casos anteriores. Todo para consumo interno, entonces. Con la supuesta misión de mejorar la mesa de los argentinos. Y bajar el precio también. Lo que se generó fue una caída de la producción.
Claro, bien. Y Bueno, caída esa de es los una respuesta stocks. clave, claro. Entonces se cae la producción, Claro. ¿por qué? Porque necesitas una escala suficiente, Sí. entonces desalentás la producción, porque además esto suele estar acompañado de controles de precios, Sí, sí, sí. afectaciones Sí, regulatorias. falta el incentivo, ¿no? Entonces, la Claro. Argentina lo mostró hace poco, Sí. cayó la producción de carne, por lo tanto nos perjudicamos todos. Sí. Se exportó menos, se produjo menos, Sí. se abasteció entonces con menos al mercado Claro. doméstico. En lugar de y los haber precios más, no había bajaron. menos. Entonces lo que hay que hacer es... ¿Los precios aumentaron también de la carne Y en sí, el mercado bueno, interno? salvo que después empezaron a restringir con controles de precios. Claro, claro. Entonces, está probado que en realidad la mejor manera de abastecer Sí, sí. el consumo, incluso con bajas de precios, es la competencia, y la competencia se logra en mercados abiertos, y es el acceso a mercados que te genera escala. Acá hay otra cosa interesante. En la Argentina solemos quejarnos de que hay formadores de precios, Sí. oligopolios. Bueno, cuando vos no tenés escala suficiente, no tenés un mercado de 300 millones de consumidores, la manera de generar competencia es abrir la economía. Claro. Porque no hay un mercado suficiente que justifique la inversión para el abastecimiento de ese mercado. Claro, claro. Entonces, la verdad es que si uno mira lo que ha pasado en los países vecinos, en Chile, en Perú, lo que ha pasado en los países asiáticos, que han Sí, sí. emergido desde la pobreza hacia muchas mejores condiciones, ha sido la inversión, la inserción internacional, los flujos de vinculación productiva con el resto del mundo, lo que mejoraron la calidad de la producción y la cantidad y calidad del empleo. Marcelo, ahora aumentó esta tasa de importación de temas estadísticos, como explicaba recién Esteban Lafuente. ¿Penalizar un poco más las importaciones beneficia a la producción local? Aunque sea también para exportar. No, claramente no, porque hace más caros insumos, claro, o incluso bienes de capital. No me queda claro. Los productos internos también tienen insumos importados, entonces es un círculo vicioso. Mirá, si vos mirás del total de lo que importa la Argentina, que son el año pasado más o menos 65.000 millones de dólares, el 80% de todo lo que la Argentina importa son bienes que se usan para la producción. Claro. Son máquinas, claro, insumos, bienes intermedios, piezas y partes, energía. Entonces, sí, no son chirimbolos de Taiwán para poner en el baño. Solamente el 13-14% de lo que importamos se usa para el consumo. Lo demás es para la inversión o la producción. Claro. Entonces, así funciona, claro, porque además hay otro tema, la matriz productiva en el mundo es bastante internacional. Sí, sí. Por lo tanto, nadie hace todo, ya no hay ningún país que haga todo adentro. Se compra una parte, se hace una parte de acá, se integra, se vende a un tercer mercado, así funciona. Sí, sí. La idea de aumentar el déficit e inyectar plata a la economía para empujar el consumo es una idea sostenible, es una idea interesante, sostenible, puede ser una medida de urgencia para paliar la situación de ciertos sectores más impactados por la crisis. ¿O no? En una emergencia puede ocurrir, de hecho muchos lo hacen, pero no como sistema. La Argentina lo tiene como sistema. Claro. En Argentina tenemos desequilibrios de presupuesto ancestrales y siempre financiados por vías que no son sanas, por emisión monetaria, por endeudamiento externo o por un endeudamiento local que termina quitándole crédito al sector productivo, lo cual desalienta la inversión, lo que se llama crowding out. Entonces, si vos por algún motivo, en alguna ocasión, necesitas alguna expansión fiscal para resolver un problema de coyuntura, excepcionalmente, eso en el mundo pasa. Ahora, si lo tenés como sistema, como pasa en Argentina, esa es la madre de la inflación, del superendeudamiento que genera default de la deuda pública, de la inestabilidad en el precio de los bonos. No es sano. Marcelo, se dio un debate en torno a Mercado Libre por estos días por los dichos de Juan Grabois, que acusa a Mercado Libre de estar sobreprotegido por el gobierno en términos impositivos, términos de exenciones al impuesto a las ganancias. Y hay un debate de si una empresa como esta, nacional, local, beneficia o no. Es decir, nacional y popular, pero no todo lo nacional y popular parece ser positivo. ¿Cómo ves vos la lógica de una plataforma como Mercado Libre y que esté beneficiado por la ley de software cuando, bueno, es un gran emporio, ¿no? Bueno, primero, yo creo que en la Argentina se van creando excepciones con incentivos impositivos como consecuencia de que la regla general es de sobrecarga impositiva. Yo soy más partidario de tener menos impuestos en cantidad de impuestos y en presión fiscal uniformes para todos. Porque cuando vos tenés muchos impuestos en general y después terminás alentando uno a otro, podés estar creando distorsiones. Segundo, la verdad es que si uno cree que Mercado Libre se transformó en la empresa más importante de la Argentina como es, como consecuencia de esos incentivos, está equivocado. ¿Por qué se transformó en la empresa más importante? Pensemos que Mercado Libre tiene un gran éxito fuera de la Argentina, a donde no tiene los mismos incentivos. Por lo tanto, en esencia es una empresa que ha innovado mucho, que ha generado gran capacidad de abastecer a los consumidores a través de las nuevas tecnologías, vinculando compradores y vendedores,
que ha tenido una capacidad de repentizar, de generar conocimiento incorporado en la producción, de insertarse en arquitecturas vinculares internacionales, que exime de cualquier comentario relativo a, bueno, están subsidiados y por eso crecieron. No es el caso. Y puede haber una discusión parecida a la que hay con las plataformas como Uber, por ejemplo, en el sentido de que las transacciones de los usuarios de Mercado Libre que compran o vendan no están mediadas por una factura, entonces hay un impuesto que no está llegando al Estado. Ahí hay una cosa muy interesante. Efectivamente, estas plataformas están en un momento de fricción con la regulación local. Claro. Pero yo creo que cuando vos ves que la tecnología avanza y te aparece un Uber y decís, la FIP va contra Uber porque debe cargas sociales, y te aparece un Airbnb, y entonces la autoridad dice, no, pero están alquilando departamentos por plazos menores a los que la ley permite, y te van apareciendo empresas que innovan, que no se adaptan a la legislación. No es un caso excepcional, es una revolución tecnológica. Lo que está ocurriendo es que el sistema regulativo no funciona. La legislación está antigua. Entonces lo que está ocurriendo es que la revolución tecnológica que estamos viendo, lo que se llama la Revolución Industrial 4.0, en la que aparecen todas estas actividades de la sociedad del conocimiento, que son las que están mandando y que son aquellas que están generando evolución, progreso, necesitan marcos normativos nuevos. La Argentina tiene muchos marcos normativos muy viejos, entonces contra lo viejo la novedad tecnológica choca. Yo lo que diría es, hay que adaptar los marcos normativos. Adaptar los marcos normativos, y eso no implica un beneficio y un privilegio para las empresas. No debería ser, al contrario. Hoy, estas empresas que solo pueden actuar afuera de la ley, porque la ley es tan congestionante que no te permite entrar, bueno, deberían empezar a tener un marco dentro del cual puedan actuar. Entonces, yo diría, no está bien que haya empresas fuera de la ley. Tampoco está bien que la ley sea tan agresiva que te impida entrar, haciendo lo mismo que se hace en otros lugares del mundo donde sí lo podés hacer. Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo Elizondo, por esta claridad. Hemos tenido una clase sobre exportaciones